Él fue prácticamente el que me formó dentro de esa área del análisis funcional, luego con EDP. Hacíamos nuestras reuniones de seminario fuera de lo que eran los cursos, y llegamos a hacer muchas veces temas como teoría de semigrupos sin haber pasado por muchas cosas. E inclusive en ese momento vimos aplicaciones a lo que era el funcionamiento del aparato circulatorio, utilizando semigrupos. Hola, bienvenidos a la sección de entrevistas con StarMaths, la sección 1729, donde charlamos con profesores y estudiantes del área STEAM y además compartimos oportunidades de posgrado. En esta oportunidad tenemos el agrado de que nos acompañe la profesora Roxana López Cruz. Ella tiene licenciatura en San Marcos y tiene maestría también en San Marcos en matemática. Tiene PhD en la Universidad de Arizona en matemática biológica. Ha estado haciendo su doctorado en el INBA también. Tiene doctorado en matemática en la Universidad Pontificia Católica del Perú. Y actualmente es profesora de la Universidad Nacional Mayor San Marcos y también es profesora en la Universidad de Lima. Hola, profesora. Muchas gracias por aceptar compartir con nosotros. Cuéntenos cómo está y qué es lo que está haciendo actualmente. ¿Cómo estás, Jim? ¿Cómo están, jóvenes de esta StarMaths? Me siento muy orgullosa, primeramente, de estar compartiendo con ustedes. Es muy agradable para mí conversar con la juventud. Bueno, pues te comento que actualmente, como tú lo mencionaste, soy profesora principal y también docente investigadora San Marcos, que es una categoría especial que se tiene dentro de lo que es la universidad. Asimismo, también dentro de lo que es la categorización del CONCITEC, ¿no? En este caso, soy de la categoría Carlos Monge 4. Pues bien, lo que estamos realizando en este momento es en sí lo que siempre me ha apasionado, que es la docencia en cuanto a la formación de generaciones, como lo hago en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos hace más de 35 años. Más 4,5 que fue mis estudios dentro de San Marcos, así que tengo casi 40 años comprometida con la universidad. Y asimismo, en una etapa de formación básica con lo que es la Universidad de Lima, ¿no? Donde también ofrezco mis servicios, y en ambas haciendo investigación. Dentro del área, como mencionaste, pero corrijo, porque mi doctorado es en matemática, lo que sucede es que dentro de lo que hago en los últimos años es pues la parte de matemática biológica, que es eso, en la actualidad el centro de lo que hago. Listo, profesor. Cuéntenos un poco sobre ya su vida desde niñez. ¿En qué momento usted se da cuenta del gusto por las matemáticas? Bien, son como anécdotas, ¿no? Voy a decirlos brevemente en cada etapa de mi vida, como tú me has pedido. Pues en una primera etapa en la cual yo no me daba cuenta que iba naciendo ese gusto, ¿no? Por contar, porque así viene la matemática y así empezaron todos haciendo matemática, contando. Sí recuerdo ahora porque lo he visto en algunos de los niños que en alguna oportunidad yo les enseñé. Mi madre me hace recordar de que en la escuelita donde estaba se nos hacía contar con maicitos, ¿correcto? Llevábamos nuestra bolsa de maicitos hasta donde pudiéramos contar, y entonces un día el profesor le dice, ¿sabe qué? Ya no la mande con su bolsita de maicitos. Entonces mi mamá se impresionó y dijo, ¿por qué? Porque ya se los contó todos y ya no tienen, ya va a tener que comprar demasiados maicitos para que su hija cuente. Bueno, pues esa es como anécdota. Los años pasan y fíjate que en el tiempo ya de pasar ya pasaba a colegio y paso a la secundaria, yo no quería pasar a secundaria. Quería, sí sabía matemática y todo lo demás, quería ser costurera, pero no entrar a la secundaria. Fue algo muy peculiar que mi madre me cuenta y que yo recuerdo también porque ya tenía mis 11 años, 10 para 11, y era porque tenía miedo de enfrentar a muchos más profesores. En primaria solamente había tenido una profesora por año, o dos, porque tenía de matemática, perdón, de castellano, en castellano y en inglés llevaba las clases, ¿no?
había Numbers, que era matemática, pero en inglés, y los demás cursos, todo en inglés en la tarde. Ya no quería, porque decía, no, allá voy a tener, por la experiencia de mi hermano, voy a tener muchos profesores. No, me asustaba. Y eso es lo clásico en un niño, ¿no? Una niña, es lo clásico sentir ese temor. Y mi mamá fue mi motor, y siempre ha sido mi motor, mi mamá, en realidad. Y me dijo, sí puedes, y sí vas. Bueno, pues fui, y sí, salí adelante en la secundaria, y comenzaron a pasar los años, y comencé a tener diferentes profesores. Y tuve 2 profesoras de matemática, que se convirtieron en mi motor. Mujeres de matemática. Siempre, todos los años, en los 5 años que estuve, fueron mujeres. Se las sorteaba un año una, un año la otra. Y fueron mi motor. Quería ser como ellas. No tanto como para ser educadora, sino que de lo que me enseñaban ellas quería saber qué había más de la matemática. Y entonces recuerdo mucho, y esta anécdota te la cuento, que fue uno de esos que son de bienestar social, un psicólogo que nos hizo un examen en el final de quinto y nos dijo la vocación de cada uno de nosotros, pero previa a una pregunta, que nosotros lo pusiéramos en, en un papelito o cosa por el estilo. Entonces él iba preguntando niño por niño, joven por joven, y me tocó a mí la oportunidad de decir, ¿qué profesión piensa seguir? Ya él nos había hecho el examen, pero la pregunta de él era, ¿qué profesión piensa seguir? Y yo dije así de manera contundente, yo no recuerdo exacto, pero mis compañeros de colegio que nos hemos vuelto a encontrar después de muchos años me cuentan. Y dijeron en una reunión, dijeron, y Roxana contestó así, tácitamente, matemática. Y dice que todos no se quedaron sorprendidos, se mataron de la risa. Ja, ja, ja. ¿Por qué? Porque no sabían que existía una profesión que se llamaba matemática. Porque ellos pensaban que como me gustaba la matemática, pues entonces quería hacer matemática, ¿no? Y se reían precisamente porque no conocían la profesión. Y lo seguí, había leído sobre ello, claro, en los prospectos, en las cosas. No había las facilidades de hoy en día, que el internet me hubiera informado muchísimo más todavía, pero decidí seguirlo. Y así pasé a lo que es la etapa de estudiar matemática, e ingresé a matemática, no me... Recuerdo que postulé a la Villarreal antes de San Marcos, porque quería practicar cómo era un examen de admisión. En Villarreal sí ingresé a educación, pero ese mismo año ingresé a San Marcos a matemática. Entonces dejé lo otro. Dije, no, yo quiero hacer matemática. Y mi mamá se llevó un susto tremendo el primer día que me dejó en la universidad, porque el sitio donde iba a estudiar lo vio oscuro, lo vio pintarrajeado, lo vio de todo, porque esa era una época muy difícil, en los años 78, 1978. Muy difícil, porque ya empezaba lo que era la parte difícil de nuestra nación, ¿no? Donde habían personas que probablemente tenían un pensamiento demasiado duro para que los padres pudieran asumir de que sus hijos siguieran esa profesión. Y esa misma noche mi mamá me dijo, ¿por qué no vas a la católica? Postula a la católica, allá no vas a tener ese problema. Y yo le dije, no, yo quiero matemática y la quiero en la mejor, en San Marcos. Y así está. 40 años casi después, aquí me tienes, en San Marcos aún. Así que así fue un poco la curiosidad de saber qué había después de la matemática. Y ya pues te iré contando dentro de lo que sigue qué cosa fue lo que descubrí cuando ya estaba en la profesión. ¿Y qué es lo que más le gusta de las matemáticas, por ejemplo? Mira, eso ha sido progresivo. Ha sido progresivo porque dentro de lo que uno se va formando, primero fija a sus ojos en la gente que le va enseñando, ¿correcto? Las materias que se iban desarrollando no eran nada fáciles, definitivamente era pues, totalmente diferente a lo que había visto en colegio y definitivamente pues era un choque, sí, pero cuando uno ya tiene una propuesta y sabe que no debe salir de ella porque eso fue lo que quiso,
continué, pero fueron surgiendo a lo largo del tiempo gustos diferentes por la forma como se iba enseñando y las cosas que uno iba aprendiendo y la abstracción a la que uno se iba sometiendo, más allá de lo que significaba en los cursos de la época de colegio, de la época escolar. En la época escolar uno mantiene un sistema de estudio, pero es un sistema de estudio que cambia en la universidad. Y cambia porque la abstracción fue tanto en mí, y ahí te cuento esta parte, de que yo, si bien tenía amigos en los primeros años, en los primeros semestres, era porque teníamos cursos juntos, todas las especialidades. Entonces yo tenía mis amigos eran de computación, de estadística, de investigación operativa, y yo no tenía ningún amigo de matemáticas. Una, recuerdo que después entró, pero entramos, ¿cuántos entramos? Entramos 60 en esa época. Entramos 60. Solamente creo que hemos quedado de mi promoción en particular 4, que somos los que estamos recibidos en matemática. Después salieron unos cuantos más. No habrá pasado de 6 o de 7. Y bueno, pues cuando ya iban pasando los años, los semestres, el año, ya pues ya no iba a estar junto con mis amigos de computación, de estadística, de investigación operativa. Tenía que estar junto a los colegas que iban estudiando matemática. Recién ahí los conocí, sabrás, tercer año, algo por el estilo. Pero tampoco les hablaba. O sea, era una cuestión que así el estudio propio del matemático es concentrarse, ¿no? Y no mirar para ningún lado, e inclusive termina mis clases, me voy a mi casa y sigo con mi trabajo. En esa época. Y entonces ahí viene nuevamente el apoyo que uno siempre recibe de los padres. Y fue mi madre la que me dijo, ¿te imaginas tú el día que te enfermes? Una gripe, algo. ¿Quién te va a prestar el cuaderno que ha hecho? Si no le hablas absolutamente a nadie en la clase. Tú llegas, sales, te vas, sacas tu nota, listo, ya estás conforme. Y imagínate, eso pasó, eso sucedió y ahí empecé. Y son mis mejores amigos hoy en día, los 3 que quedaron conmigo. 2 de ellos están en Brasil, 1 está acá en Perú y yo también, ¿no? Entonces somos 4 los que sobrevivimos a toda esa batalla y pues así nos encuentras, ¿no? En este camino, en este avatar. Y continuando hablando sobre su gusto por las matemáticas, ¿tiene algún teorema o algo en especial que le trae a la mente cuando habla de matemáticas? Ya, eso también es progresivo. Mira, si tú te das cuenta, porque hasta ahora existe, hay una mayor parte de los investigadores dentro de la universidad y los profesores dentro de la universidad que son de EDP, ¿cierto? Ecuaciones diferenciales parciales. Bien, pues ese es casi el nacimiento de todos nosotros. Yo nací el gusto mayor ya para la investigación dentro de lo que es el curso de análisis funcional que me dictó el doctor ya fallecido Óscar Valverde Ayala. Él fue prácticamente el que me formó dentro de esa área del análisis funcional, luego con EDP. Hacíamos nuestras reuniones de seminario fuera de lo que eran los cursos y llegamos a hacer muchas veces temas como teoría de semigrupos sin haber pasado por muchas cosas. E inclusive en ese momento vimos aplicaciones a lo que era el funcionamiento del aparato circulatorio, utilizando semigrupos. Bien, conversando sobre ello, yo te podría mencionar algunos, que fue lo que progresivamente fue avanzando. Por ejemplo, por el análisis funcional, la entradita, el teorema de Hahn-Banach, toda la teoría de operadores. Ya comenzó a hacer el gusto por ese lado. Luego pasé a trabajar con lo que es la parte de resolución numérica de las ecuaciones diferenciales parciales. Y eso porque comencé a trabajar con el doctor Pedro Celino Espinosa. Él trabajaba en el método de elementos finitos, aproximaciones de las soluciones de las ecuaciones diferenciales parciales, y comenzamos a formarnos en ello. Inclusive tuvimos un laboratorio que se llamó el de matemática computacional,
de elementos finitos. Y a propósito de eso, entonces ya pues ahí salió teorema de Lax-Milgram. Era nuestra base para todo, ¿no? Elementos finitos, qué grandioso el método en sí, excelente. Mis dos tesis, tanto de bachiller como de licenciatura, perdón, tanto de licenciatura como de maestría, son en elementos finitos, trabajados con el doctor Pedro Celino Espinosa, que fue mi asesor en ese tiempo. No pude continuar con el doctor Oscar Valverde, porque él se retiró de la universidad, pero me dejó un gran bagaje en esos términos también, así que también fue muy grande eso. Pero te cuento una anécdota que muchos no lo conocen, que cuando uno llevaba el curso de seminario de tesis, uno no escogía el profesor. Lo que te tocaba en ese momento era lo que ibas a hacer. Y me tocó un profesor de álgebra que me enseñó hermosamente lo que es la teoría de Galois. Y él, por la forma como lo habíamos estado llevando a cabo el seminario, él estaba segurísimo que yo haría la tesis con él. Pero bueno, pues la vida es así, ¿no? La vida va dando trotes y pues terminé con elementos finitos, ecuaciones diferenciales parciales, para las ecuaciones diferenciales parciales. Esa fue una primera etapa, la etapa de lo que es el bachillerato, la licenciatura y la maestría, inclusive. Después de ahí, partí para hacer lo que es los estudios de doctorado. Todavía no había terminado la maestría. Sin embargo, tuvimos una calificación que nos llevó a Renato Benasic, a El Ortega y a mi persona para ir al INPA a estudiar el verano, ¿no? Dentro de ese verano nos seguían calificando, porque nos habían calificado ya en Lima, en cursos que hacíamos en la Católica. Y calificamos los tres. En este caso, al año siguiente íbamos a viajar porque todavía no habíamos terminado la maestría, pero ya teníamos calificado. Y retornamos, ¿no? Retornamos y estuvimos con Renato 2 años en el INPA. Lamentablemente mi padre tuvo un derrame cerebral y yo tuve que retornar, pero fue una hermosa experiencia. Y ahí me formé en sistemas dinámicos. Ahí entré a esa parte de sistemas dinámicos, me encantaba lo que hacían allá. Y pues hay muchos teoremas hermosos que hoy en día yo los utilizo justamente para mis trabajos. Pero la vida era así y no terminé el doctorado en el INPA, sin embargo me dio un vuelco tremendo. ¿Recuerdas cuando te conté que yo no le hablaba a nadie, siquiera muy aislada? Pues el INPA me cambió, a pesar de que el INPA en sí es una institución donde están todos, cada uno en su oficina y bien cerrados. Sin embargo, me permitió a mí el viaje y el observar de todos, cambiar inclusive mi forma de enseñanza y comencé a dar un vuelco diferente a lo que era mi vida antes del INPA. Luego del INPA, mi padre falleció, me quedé con mi mamá y vino años después un viaje para dar una conferencia en en Ecuador. Y en Ecuador conocí al hombre que años después, un par de años después, me llevó a los Estados Unidos. Ese mismo año, él me dijo, fíjate lo que sucedió y quiero contarlo porque muchos alumnos jóvenes pueden tener la misma oportunidad. ¿Cómo fue esa oportunidad? Yo fui a dar una conferencia, la di en inglés, la di en castellano, mis slides estaban en castellano, era sobre mi tesis de métodos de elementos finitos, y había sentados entre el público, pues, como siempre, gente del extranjero, ¿no? Que estaban ahí, de conferencistas. Yo iba a dar una conferencia, pero al nivel que yo tenía, ¿no? Que era ya tenía la maestría, pero a ese nivel. Y los que estaban ahí eran doctores, y uno de ellos me hizo la pregunta en inglés. Y yo automáticamente respondí, no sé ni cómo lo hice, no, mejor dicho, sí venía sabiendo inglés hacía mucho tiempo, pero reaccioné así y respondí en inglés. Me parece que esa fue la carta de presentación. Creo que sí. Años después lo conversé con Joaquín, que fue el que me llevó. Él no fue el que hizo la pregunta. El que hizo la pregunta fue el que años después sería mi profesor en Arizona State University. Un alemán. Y él, pero Joaquín fue el que se ofreció. Joaquín era un
méxico-americano. Él era de descendencia, sus padres mexicanos, y él ya era un norteamericano formado allá también. Y él me ofreció llevarme, primero me llevó de visita y me dijo, ¿dónde te quieres quedar? ¿En esta mi universidad o en la otra que has visitado? Entonces yo le dije, voy a verlo, porque yo en ese tiempo era directora de departamento, tenía también a cargo a mi mamá, vivíamos solas, y no era tan fácil ahora dejar a mi mamá. Ahí entró otra vez el motorcito, y el motorcito fue nuevamente mi mamá, que me dijo, mira hija, yo actualmente todavía me muevo, todavía veo, todavía camino sola, anda porque dentro de algunos años no voy a poder hacer lo mismo. Y tú no vas a poder ir y vas a dejar de lado ese sueño tan ansiado que tú siempre has tenido. Porque esto fue lo que no conté, que yo desde que salí de la Universidad San Marcos, siempre pensé hacer mi maestría o doctorado en Estados Unidos. Postulé, entré, pero no tenía la beca. En este caso, se me ofreció la beca. Y yo no creía, yo les dije, ¿me están diciendo la verdad? ¿O están bromeándome? No, me dijo, es la verdad. Te vienes y te vienes. Y fue una época muy linda. Él me llevó, mi tutor, Joaquín Bustos. Él falleció a los 3 años que yo estuve allá. Él no fue mi asesor de tesis. Yo decidí por otra persona porque era lo que me estaba gustando. Y en esa época entré a lo que son las ecuaciones diferenciales con retardo, con el doctor Jean Juan, que años después fue mi asesor, ¿no? Entonces, pero él hacía simultáneamente lo que es la parte de biología matemática en ecuaciones diferenciales correctas, es decir, dinámica poblacional en ecuaciones diferenciales correctas. Y por ello trabajé con él y comencé a agarrarle el gusto, años antes ya, pero luego en ese momento con más fuerza sobre lo que es la modelación. En ese momento yo todavía no podía modelar porque estaba todavía bien así cerrada, ¿no? que así era la parte más analítica, sin hacer nada más. Pero ya después le encontré el gusto, fui asociando, fui leyendo más, y hoy en día ya estoy en la época en la cual hago la modelación y luego el análisis de lo que viene a ser los diferentes modelos en el área que lo coloquemos, porque empezamos con EDOS, podemos seguir con EDSPES, podemos seguir con ecuaciones discretas y podemos proseguir con lo que es mi especialidad, que son las ecuaciones diferenciales correctas. Entonces, es esa época, ¿te das cuenta? Mira, yo fui formada en EDP, continué con sistemas dinámicos y finalmente terminé en ecuaciones diferenciales con retardo, y hoy en día hago la modelación y el análisis en cualquiera de esas áreas, y ya lógicamente le dejo el trabajo a la juventud, a mis colegas, que puedan tomar la expectativa de hacer algunas de estas cosas. Y esa es la historia en realidad. Así que por eso te digo, ya no te mencioné ningún teorema porque pues los teoremas van variando. Lyapunov para mí es mi estrategia en cuanto a las EDOS, ¿no? Porque yo trabajo con estabilidad. Ya después siguen con las bifurcación de Hobbes, ya tanto en EDO como en EDR, que son las ecuaciones diferenciales. Entonces son varios teoremas que han nutrido lo que actualmente es el trabajo que desarrollo. Sí. Qué bonita experiencia de vida, qué bonito que haya tenido un final bien feliz y que ahora usted nos esté compartiendo. Profesor, usted nos cuenta que ha viajado a Brasil, que ha ido a Limpa, también nos cuenta que ha ido a Ecuador y que había ido a Estados Unidos. ¿Cuál o cómo ve usted la diferencia entre la matemática que puede haber o que se enseña ya o cómo está estructurada en esos países a diferencia de aquí, de Perú? Claro. Mira, te cuento, son experiencias diferentes. ¿Cómo se forma en cada quien? Mira, en Estados Unidos, la formación de matemáticos en el pregrado es muy escasa. No quieren estudiar matemática los americanos. Es por ello que tú ves tantas oportunidades de becas para las personas que vienen de afuera, ¿no? Y que lógicamente ganan su momento indicado para poderlo llevar a cabo. Y esas oportunidades son las que aprovechamos nosotros, los que tomamos el reto, por ejemplo. Ahora, te cuento cómo vendría el nivel. Fíjate la experiencia mía cuando llegué a hacer el doctorado en Arizona State University. Mis compañeros de promoción
como ya mi etapa también ya había cambiado, esa de que estudiaba solita, ya cambió también la expectativa, tenía que estudiar en grupo, porque hay que avanzar. Entonces, lo mejor es estudiar en grupo. Y comencé a estudiar en grupo, comencé a tener ese tipo de socialización, ¿no?, académica, y cuando lo hacíamos, había cursos en los cuales pues, para mí se me hacía mucho más fácil resolver los ejercicios. Entonces mis compañeros me preguntaban, me decían, oye, ¿cómo es que a ti se te hace más fácil entender esto o esto otro? Y yo, después que esbozaba una sonrisa, les decía, bueno, les voy a decir la verdad, les digo, y yo este curso lo he enseñado en mi universidad, en la uni donde también he trabajado, le digo, yo he sido profesora de estos cursos. Entonces, por eso que pues un curso de ecuaciones diferenciales ordinarias o parciales, se me hace mucho más fácil, el análisis funcional mayor todavía, ¿no? Le digo, por eso es que yo tengo la visión de los trabajos que eran difíciles, pero que había que tener un empuje para poder hacer y manejarlos, todo lo que teníamos a la mano, ¿no? Entonces, claro, mi visión era mucho más rápida, aunque el trabajo era conjunto definitivamente, porque las cosas que se enseñaban ya iban en avance, pero nosotros si tenemos una base, pues ni modo, ¿no? Vamos conectando todo, porque todo es una cuestión de conexión y finalmente de resolución del problema en el cual te coloquen. Eso significa entonces que todos venimos de una diferente formación en particular, dependiendo de cómo vaya uno, y eso es otra cosa que quiero hacer hincapié, la edad no es motivo para no terminar algo. Yo me fui a mis 40 años a hacer mi doctorado. Retorné a mis 44 años con mi doctorado. Cosa que hoy en día, afortunadamente con mis alumnos ya no lo veo, porque van jóvenes, y eso es muy bueno, y terminan jóvenes también su doctorado. Pero la edad no es obstáculo para llegar a tener todas las cosas que uno quiere. Lo que pensé, lo conseguí. Ahora pienso otras cosas más, pues a echarle ganas para poder conseguirlas también más adelante, ¿no? Pero eso es, por ejemplo, ¿no? Entonces yo tenía colegas de las diferentes, de los diferentes países, y que venían lógicamente con unos esquemas dentro de lo que habían sido formados, ¿no?, diferentes probablemente, con mayor o menor facilidad que unos que otros. Yo iba con una ventaja en el caso de Estados Unidos. El caso de Brasil, ahí sí ya éramos más parejos. Todos íbamos más parejos y casi todos éramos del área latina, ¿no? Tuve un compañero chino en Limpa, pero era pues lo raro, lo extraño, ¿no? Todos los demás hablábamos por lo general castellano, inclusive en las clases muchas veces teníamos clases en castellano porque hasta el profesor era de habla castellana. Lo cual no se daba en el otro lado, ¿no? En el otro lado sí o sí inglés, y si no, nada. Entonces, ahí pude apreciar cuál era la formación cuando viene de base, o sea, de los primeros años, y cuál es la formación ya cuando están cada quien en una etapa diferente, como es la maestría, rumbo al doctorado. Profesora, ahora que usted ya ha pasado por muchas etapas, tanto aprendiendo, enseñando, trabajando, ¿usted cómo se considera que ha sido usted en el pregrado? ¿Ha sido una alumna aplicada, buena, quizás no muy buena? Ok, bien, te voy a contar, ni una ni la otra. En realidad he sido algo así como muy entusiasmada por lo que hago. O sea, la pasión es lo que muchas veces nos lleva a poder concentrarnos, ver cómo es a lo que nos vamos a enfrentar. Por una profesión como esta, en la cual a muchos nos califican de nerd, es muy difícil decir que uno pues es súper inteligente o cosa por el estilo, nunca fui jalada, eso sí es cierto, nunca fui jalada, pero por ejemplo ya no tenía las excelentes notas que pude tener en el colegio, definitivamente no. Me deprimí algunas veces porque las notas no llegaban a las notas que había estado acostumbrada, pero que sin embargo, mira cómo muchos años después, cómo le tomé aprecio, por ejemplo, a eso, o sea, a las notas que iba sacando, porque con ello iba notando
que pues bueno, mi aplicación, mi dedicación más que nada, iba superando y me ayudaba a ello. Tuve un profesor excelente, era un profesor que todo el mundo le tenía miedo porque nadie había pasado su curso sin que lo hubiera jalado. Y es el profesor Tantalián, Miguel Tantalián. Qué recuerdo tan hermoso. Qué excelente profesor, no solo análisis. Antes lo llamábamos matemáticas J1, J2, J3, J4. Matemáticas J2 nadie lo pasaba. Entonces todos entrábamos con un miedo y nuestro profesor, el profesor Miguel Tantalián. Así que ahí había que tenerle miedo. Aprendí tanto de él, no solamente la parte matemática. Luego lo llegué a conocer como persona y era una persona que tenía tanta riqueza más allá de lo matemático en la música, en lo que conversaba, tan conocedor de muchas cosas, pues plasmó en mí, si bien esa parte dura que me indicaba tienes que esforzarte, tienes que hacer más, tienes que leer más probablemente, tienes que de repente sacrificar más y eso lo hemos hecho todos. Es decir, no soy un nerd. me cuesta, sí, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy me cuesta. ¿No? Me cuesta lograr cada cosa que hago, me cuesta lograr cada artículo que puedo escribir, me cuesta mucho. Y me cuesta, pero con gusto, ¿te das cuenta? Y eso es lo que un alumno debe tratar de lograr. Que le cueste, pero con toda la dedicación que cada quien le ha dado. Entonces, bueno, pues aquel que tiene la gloria de ser pues una estrella y que todo le vaya bien y que todo salga bien y que no tenga ningún obstáculo, genial, genial, ¿no? Pero aquel que no, ahí está mi consejo. Mírenos, sus profesores han sido igual, y eso es lo que yo les digo. Yo he sido igual un alumno como ustedes, donde me ha costado también a veces comprender a mi profesor, y pues porque tenía que estudiar, pues tenía que darle más, ¿no? Entonces, si bien el profesor alguna vez decía cosas que tal vez uno decía, pues se está equivocando, nos está diciendo otra cosa que no es, o está un poquito con sueño, o cosa por el estilo, no importa. Hay comprensión. Tiene que haber comprensión de parte de ambos, del que recibe y del que da. Entonces, así me considero yo. Me considero una matemática apasionada. Ese es en realidad ahí se corta todo, o mejor dicho, ahí se resume lo que he sido y lo que sigue siendo parte de mi vida, la matemática. Sí, profesora, tiene razón. Cuando le cuesta a uno, en realidad creo que lo llega a gozar cuando alcanza la meta. Sí, sí. Ahora se viene quizás una pregunta un poco triste. ¿Ha habido en algún momento de su vida, ya sea como estudiante de pregrado o posgrado, en el que usted ha querido abandonar la carrera de matemática y de repente dirigirse a otra profesión? Contundentemente, no, nunca, jamás. Ahí sí soy bien tácita. No, no. Y si por ahí hago esa cápita, cuando terminé la universidad, sentí un choque que creo que sienten todos ustedes. Y el choque fue que no tenía trabajo y que se hacía difícil encontrarlo. Sin embargo, no pasaron ni 2 meses y me llamaron de la universidad para ser parte de la universidad. Pero fueron 2 meses difíciles porque había transcurrido los 9 semestres en los cuales terminé la carrera y encontrarme con que, ¿y ahora? No tengo trabajo. ¿Qué me hago? Todo el apoyo, que si bien no era tan grande económicamente porque la universidad no se paga, pero todo el apoyo que me habían dado mis padres, ¿cómo contribuía yo a eso? Entonces se siente uno bien raro, ¿no? Y tal vez no dice, ay, ¿para qué estudié esto? No, tal vez no, pero sí me sentí deprimida. Entonces ese fue tal vez un momento triste dentro de lo que es, no porque tomé la carrera de matemática, porque creo que esto le sucede a todo el mundo, sea la carrera que sea. Hay algunos que tienen la suerte de tener ya trabajo apenas están estudiando, ¿no? O como lo hacen ahora, pues ahora sí, ¿no? A algunos les cuesta porque van a tener que dejar de repente por ahí unos cuantos cursos y unos cuantos semestres se van acumulando, cosas por el estilo. Pero bueno, en este caso, te voy a ser sincera,
no es que mis padres me dijeron, no trabajes. Lo que me dijeron, no trabajes, fueron mis profesores. Mis profesores me dijeron, no, tú no te entretengas, tú sigue estudiando. Pero yo quiero trabajar, quiero hacer horas de enseñanza. No, tú sigue trabajando. Perdón, sigue estudiando. No, nada de trabajar. Bueno, dije yo, será parte del acompañamiento a la mujer en matemática, que no quería, pero que bueno, se daba por parte de los profesores. Pero bueno, ese fue un momento duro dentro de lo que uno hace en la carrera, pero creo que todo el mundo lo pasa. Pero luego fue muy alegre, a los 2 meses. Sí, sí, profesor. Bueno, ahora hablemos sobre biomatemática. En palabras... Sencillas. En palabras de un divulgador matemático, quiero que nos tome nuestra mano y que nos lleve a pasear por los paisajes de biomatemática a través de estas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es biomatemática y cómo así usted decide dirigirse hacia esa área o rama de las matemáticas? Ok, mira, biomatemática puedo yo compararlo con lo que nosotros antes conocíamos como la física matemática. Es lo que los biólogos le llaman la biología teórica. He encontrado en mi camino muchos biólogos que saben muy bien manejar los modelos matemáticos. Manejarlos, lo cual significa, por ejemplo, modelar y entenderlos. Algunos menos, desarrollarse como lo desarrollamos nosotros los matemáticos. ¿De qué se trata? Se trata de hacer matemática para resolver fenómenos biológicos. Pero también al revés. Se trata de conocer algunos aspectos dentro de la biología, en este caso yo le llamo en general ciencias de la vida, para poder generar conocimiento matemático. Entonces lo que muchos tal vez piensen que biomatemáticas, porque ya no haces matemática, están sumamente equivocados. Lo que sucede es que hoy en día el que haga biomatemática es porque va a establecer una comunicación que no teníamos probablemente con las áreas de las ciencias de la vida y que a propósito de ello involucra su trabajo para resolver ciertos problemas y al revés, el trabajo, o mejor dicho, los fenómenos que provienen de la ciencia de la vida, nos involucran a nosotros y nos exigen construir conocimiento matemático. Entonces, esto no tiene, tiene mucho tiempo de que hablaron de biología, de salud, de medicina y de matemática, hace muchos años nuestros antiguos matemáticos, solamente que no eran escuchados por ese lado, eran escuchados y reconocidos por la parte matemática solo, pura, como fue mi formación, en la cual se manifestaba. Pero no lo otro. Lo otro era aparte, porque ya eso no es matemática. Inclusive, cuando uno, y a uno le dicen, yo no me formé en biomatemática, me formé en matemática, y en el transcurso de los temas tópicos que podíamos desarrollar con cada uno de nuestros profesores, por ejemplo, en este caso en Arizona State University, el doctor Kwan trabajaba en dinámica poblacional, trabaja hasta el día de hoy en muchos otros aspectos también dentro de la biología, pero si tú ves los trabajos que hace él y los trabajos que hacemos nosotros y se los enseñamos a los biólogos o a los epidemiólogos, dicen, esto es chino. Aprendemos a hablar un idioma medio, que yo le llamo un metalenguaje, porque tenemos que saber comunicar lo que hacemos para un público que no es matemático. Y tenemos que entender lo que ellos nos dicen, porque los de la otra área, en este caso ciencias de la vida, entienden la parte estadística como si fuera matemática. Pero cuando uno los pone dentro de lo que uno hace, no, eso no me han enseñado, enséñame a hacerlo tú, porque eso no, o si no nos dicen una cosa que para ellos es variable y para nosotros es parámetro. Mira, con cosas bien sencillitas. Entonces hay que establecer un lenguaje entre todos los que estamos
liderando diversas áreas para poder comunicarnos. Y eso es lo que ahora, por ejemplo, con mis tesistas, yo les enseño, ¿no? Les enseño a que ellos van a tener que seguir siendo los modeladores, porque ahora yo los ubico y cuando ellos tienen un tema en particular que quieren realizar, pues yo los ubico para no solamente entenderlo, porque yo no soy ni inmunóloga, ni epidemióloga, ni nada por el estilo. Tengo que situarlos al nivel de la matemática que van a tener que usar y de las herramientas que van a tener que usar y luego de lo que van a tener que demostrar. Aún, fíjate, hoy en día tengo alumnos que no son matemáticos, necesariamente. Son de genética y biotecnología y son mis tesistas en matemática aplicada. Y si tú los mandas a hacer teoremas, pruebas y todo lo demás, se esfuerzan tremendamente a pesar de que no han tenido esa formación. Y lo logran entender, a cocachos, como le digo yo, pero lo logran entender, lo logran hacer. Esta es una forma. A ver, trata tú y di si es que lo que quieres alcanzar es eso. Y lo hacen. Mucho más esfuerzo, definitivamente sí, pero ese es nuestro objetivo. O sea, nuestro objetivo es llegar a todo público y el convencimiento ha sido, en este caso, pues la biomatemática. Algo que me propuse hace, ¿cuántos años? Ya más de 20 años, traer acá al Perú, aunque te voy a decir que había un preámbulo de una búsqueda que hizo un médico en la Facultad de Ciencias Matemáticas para que le ayuden a comprender una ecuación que aparecía en uno de los artículos que estaban estudiando. Lo llevaron conmigo, o sea, le dijeron, vaya a conversar con la profesora Roxana, no porque en ese momento yo haga eso, sino porque parecía que era la que mejor se podía comunicar con, con alguien que no hacía matemática. Y pues nos sentamos a conversar. Él era el director de unidad de cuidados intensivos del Hospital Revalidad. Oh. Y me preguntó, de ahí en adelante me dijo, capacítenos. Y yo le tuve que decir, lamentablemente yo me voy a mitad del año a seguir mis estudios de doctorado. Pero le voy a dejar 3 personas en cada área que usted necesita para que capacite a sus médicos de la UCI, de la unidad de UCI. Perfecto. Bien, lo dejé. Lamentablemente al matemático nunca le comprendieron. Porque es así, pues el matemático no estaba acostumbrado a llevarles el conocimiento en palabras más sencillas, que es una demostración. No querían eso, definitivamente. El joven que me acompañaba, que era mi alumno en la parte de computación, le fue muy bien, ahí los médicos, muy, muy bien. Y a la profesora que le llevó estadística, pues ellos estaban acostumbrados a la estadística. Bueno, pero te conté esto por eso, ¿no? Ese fue tal vez un inicio. ¿Y sabes dónde lo he vuelto a encontrar? A este doctor, a este médico. Lo he vuelto a encontrar y llevar cursos como ustedes, en el pregrado, en la Facultad de Ciencias Matemáticas, años después. Él está haciendo los cursos, no está estudiando la carrera, pero está haciendo desde cálculo 1, cálculo 2, ya creo que está por cálculo 3 o 4, y ya quiere entrar a ecuaciones diferenciales ordinarias, y me ha dicho, doctor, el día que yo me sienta más seguro, converso con usted, porque nos hemos vuelto a encontrar, ¿no? Qué alegría de verlo, miren, un señor ya mayor, pero qué bien se lleva con sus compañeros de clase. De repente alguna vez ustedes lo han visto, es un señor de pelo cano, alto, es un médico muy convencido de que la matemática es esencial para los avances de la investigación, en este caso, para lo que él estaba haciendo y lo que hacen sus colegas. Entonces, necesitas de encontrar gente como ellos para poder observar cuál es el avance de la biomatemática e inclusive cuál va a ser el espectro de los que van a seguirte, ¿no? El mío, lo que yo tenía que hacer, ya lo he hecho en estos 20 años. Es decir, la divulgación, la formación de nuevas generaciones. Ya tengo chicos que son doctores y que están siendo muy productivos dentro de lo que es la investigación en el área de biomatemática.
tengo a mis alumnos por todos lados del mundo. Algún sitio que me digan, por ahí están ellos. Entonces, están haciendo sus maestrías, otros sus doctorados, otros ya terminaron su doctorado y la gran mayoría, porque tengo otros que siguen, pero en el área de matemática nada más, están dentro del área de la biomatemática, otros más de la tecnología y así, ¿no? Porque me concentré también, cuando regresé de Estados Unidos, me concentré con la Escuela de Computación Científica. Ahí tengo varias promociones de jóvenes que hoy en día están trabajando aquí en el Perú, en bancos, en instituciones de investigación, fuera del Perú, que están ya viviendo, ya haciendo toda una vida de investigación por allá, y pues que llaman a sus colegas, a los chicos, para que sigan fomentándose esto de hacer los estudios fuera del país. Es una oportunidad. Aquí también les damos la oportunidad. Ya te comento, ya tenemos jóvenes que no siendo de la carrera, están siendo muy productivos y están por sacar ya artículos que cuando lo lean sus compañeros van a decir, ¿a este qué le pasó? ¿No? Ya está ya de matemático o cosa por el estilo. Entonces, ese es el camino, ese es, ¿qué te digo? Ese ha sido tal vez un reto de la biomatemática en el Perú. En las dos últimas intervenciones que tuve, tanto en una conferencia en Argentina como ahora último en Colombia, me sentí muy, muy emocionada porque recibí mensajes de gente que sin ser peruanos me dijeron, profesora, nosotros nos da gusto verla ahora en la cámara porque no la conocíamos, pero sí conocíamos su trabajo, porque nuestras tesis de pregrado fueron en base a sus trabajos. La verdad es que me sentí bastante emocionada. Ya con mis chicos acá en Perú me siento emocionada, pero pues con gente que uno no conoce y que sabe que han utilizado al menos alguna vez un trabajo que ha hecho uno, decir que se sentían conmovidos de poderme conocer, al menos por la pantalla, pues es bastante grande. Entonces, esas son cositas que no están traducidas en dinero, pero que están en el gusto de lo que uno se propuso y de lo que uno tendrá que seguir fomentando. Sí, profesora. Profesora, ¿hay algún modelo clásico o fundamental que de repente todo alumno que quiera dirigirse por esa rama debería saber? Sí, pero son diferentes áreas. Como tú alguna vez habrás escuchado alguna de estas cosas, dentro de la biomatemática hay dos áreas destacables, pero no las únicas. Las destacables, que son las que más se utilizan, y hoy en día por esto de la pandemia, mucho más todavía, es la epidemiología matemática. Esa es una. Ahí, por ejemplo, es un modelo base, es comprender lo que es un modelo que determina las cualidades epidemiológicas de una población. Y esas cualidades en particular, básicas, son el que no tengas nada, el que te enfermes y el que te recuperes o mueras. ¿Correcto? Dependiendo de qué tipo de enfermedad sea la que estés analizando. Entonces, en ese caso, lo que todos los que ahora estén escuchando deben haber escuchado en algún momento es el modelo CIR, el famoso modelo CIR, que que se fue publicitado desde el inicio, por ejemplo, del COVID-19, que fue así como se pensó, pero que ahí viene la riqueza y el desconocimiento de una enfermedad como esta, que se llama enfermedad emergente, porque no conocíamos nada de ella. Entonces ese CIR, que inicialmente nos ayudó a poder observar los posibles escenarios posteriores, que eso es lo que estudia la biomatemática, los escenarios posteriores, nos ayudó a conocer algo de cómo venía dada la dinámica de la enfermedad, de cómo iba a progresar justamente esta enfermedad. Y ya luego vienen todas las modificaciones, las cosas complejas. Actualmente, por ejemplo, estamos analizando un modelo de costo-efectividad de un modelo epidemiológico, ¿no? Entonces ahí ya comenzamos a colocar lo que en realidad necesitan, por ejemplo, las oficinas de salud pública para mostrarle a las autoridades y decirle, miren, este va a ser el gasto si es que nosotros no invertimos, por ejemplo, en vacunación.
¿no? Si es que la gente no se vacuna. Otro, ¿cómo es que influye lo que diríamos nosotros es lo mediático, la propaganda, la publicidad, los periodistas, el periodismo, los canales, etcétera, etcétera? ¿Cómo es que influyen a dar una buena información para que la gente no se vea en desconocimiento y a veces en errores de lo que es vacunarse? ¿Y qué es lo que disminuye la velocidad de la vacunación y por lo tanto un gasto mayor que tiene que hacerse en la economía de nuestro país y de todos los países? Por ejemplo, ese ya es un modelo bien complejo, que se enmaraña tanto que matemáticamente probablemente no podamos hacer un análisis muy en especial, pero sí computacional. Y sí se puede ofrecer también al público una implementación computacional que los que manejan eso lo puedan utilizar. Estamos trabajando en eso justamente con los tesistas de esta temporada que me han tocado en la maestría y discutimos todas las noches, imagínate, ¿no? O sea, no tenemos clases todavía, las clases empiezan la próxima semana, pero seguimos trabajando todas las noches discutiendo, no, esto es así, no, esto es así, hay que colocarle esto, no, esto es así, esto es así. Eso es trabajo. Y eso es entusiasmarse, porque el otro día, pues si no estamos en clase, ¿para qué voy a estarme reuniendo, no? Total, yo tengo que cumplir mi creditaje, se terminó. No, ese es el trabajo. Y ese es lo bonito de esto. Y lo bonito, ¿sabes qué es? Te hablé de epidemiología matemática porque es el boom de los últimos 2 años. Pues está la ecología matemática, está la inmunología matemática, está la matemática para el cáncer y así sucesivamente para todo lo que es este hermoso cuerpo que tenemos todo, que es tan inteligente que ya no solamente, ojo, no solamente ecuaciones entran en esto, sino que la inteligencia artificial, los datos, y bueno, y eso es la biomatemática en sí, y eso es pues lo que abre las puertas, aún está abierto, y por lo tanto no solamente tomamos a la matemática como un medio, es decir, como una utilidad, sino que tenemos que generar nuevas formas de poder elaborar y llevar a cabo algunos estudios cuando ya son más complejos los modelos o las áreas en las cuales nos colocamos para hacer un análisis. Sí. Profesora, sobre el estudio que comentaba del COVID-19, sobre los gastos que pueden haber, ¿es un proyecto que usted lo está trabajando y que está próximo a publicarse? Te comento, mira, la mayor parte de los modelamientos que suelo hacer es por pregunta de mis colegas, ahora amigos, epidemiólogos. Ellos son los que me ponen el compromiso. Desde que se inició esto del COVID, por ejemplo, tuve conversaciones con un miembro, no voy a decir su nombre, pero él lo sabe, mejor que nadie, un miembro de ese comité que se formó, ¿no? Perspectiva, por ejemplo. Perspectiva, no me acuerdo el nombre. Pero ese primer grupo de científicos, de expertos, así le llamaban, que colaboraban con el presidente de ese entonces. Y con él, por ejemplo, trabajábamos así también de madrugada cuando él me comenzó a preguntar, mira, necesito saber sobre los muertos para poder mostrar las gráficas y esto. Necesito saber sobre el martillo para achatar la curva, tanto que se hablaba de eso, ¿no? Porque tenemos solamente tantos camas UCI y si esto se dispara, ¿hasta dónde van a ir? Queremos mostrar eso. Y sí, conversando, le mostré, le dije, yo no voy a hacer un CIR solamente, porque con un CIR no te respondo a todo lo que me estás comentando. Dame un par de horas, una media mañana, y más tardecito conversamos sobre el modelo, y también había que implementarlo. Esa es una cosa de las que no me enseñaron en la universidad, y yo he tenido que ir conociendo. ¿Y tú sabes quiénes? Ustedes, los alumnos, son los que me han ido enseñando, y los que me he ido comprometiendo dentro de la parte de la simulación, gracias a ellos. Inclusive cuando estaba en Estados Unidos, llamaba a mis alumnos que estaban por Estados Unidos, por Puerto Rico, y les decía, tengo que usar matemática, no sé. Y ellos me enseñaron. ¿No? Pero bueno, como te digo, ahí fue unas primeras preguntas, ahí fueron los primeros modelos que conformé. Después vinieron las medidas no farmacéuticas, que son como el aislamiento, otro conjunto de modelos que también propuse, y que están escritos y que están indicados.
y también expuestos en muchas reuniones que hemos tenido acerca de COVID. Y este que te menciono, también es por preguntas que hizo un expresidente del Instituto Nacional de Salud. Él, por ejemplo, es muy, muy afín a los modelos matemáticos y me envió una... ¿Parece este modelo? ¿Tú crees que lo puedas entender? Primero porque, claro, pues vio como 10 o 11 o 12 ecuaciones. Entonces, le digo, a ver, vamos a leerlo. Y le hemos implementado, o sea, mejor dicho, no ese modelo, sino el modelo en el cual ya le contestábamos las preguntas que ellos querían. Y ese modelito decía mucho, pero el artículo, por ejemplo, no dice nada sobre la parte matemática, solamente que es una propuesta. Y es una muy buena propuesta, trabaja muy bien, ya la implementamos computacionalmente para que cualquiera ponga el numerito que desee y vea cómo corre y cómo se van moviendo las diferentes poblaciones epidemiológicas, los diferentes índices de pérdidas, por ejemplo, de productividad y los diferentes costos que se le va a ofrecer. Por cada tipo, en el caso que nosotros estamos haciendo, es por cada tipo de recuperado. Hay recuperados en casa, en hospital, en UCI, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un modelo bastante grande, que como vuelvo a repetir, el uso de él es lo importante, la interpretación, pero ahí me apoyan pues la parte epidemiológica. Entonces, ese trabajito pronto va a ser publicado con el apoyo y la participación de los epidemiólogos también y de los chicos tesistas que son los que están contribuyendo para este trabajo. Bueno, y esa fue pues la modelación y las perturbaciones a las que se le ha hecho, eso es lo nuevo para ese modelo. Pero muy interesante, me encantó, me encantó. Y después también de ello, hay muchas cosas que han hecho mis jóvenes tesistas, que ya están, uno de ellos por Alemania, y por ejemplo, implementaciones computacionales que han hecho, muy buenas, que hasta el día de hoy nos sirven para hacer un análisis de sensibilidad de los parámetros hacia las ecuaciones diferenciales que tenemos trabajando, y que nos sirve a todos, y es excelente, porque él tuvo que aprender estadística de la nada, porque la estadística que le enseñaron no le servía, y para hacer la implementación él tuvo que estudiar la parte estadística. Muy, muy buena implementación. ¿La podrán mejorar otros? Claro que la podrán mejorar, como él mismo dijo, y esto es para un inicio y después para que sigan los que prosiguen este camino de la biología matemática, en particular. Pasando a otro tema sobre sus publicaciones. He visto que ha publicado un modelo matemático con retardo del VIH. Sí, claro. Ese fue, sí, sigue. Referente a eso, ¿qué nos puede contar? Ok, mira, eso es bien simpático. Eso nace primero, y como todo, cuando uno modela con retardo, siempre nace en una ecuación diferencial ordinaria, o en un sistema de ecuaciones diferenciales. Empezar, ese es el entendimiento. Ahí entiendes tú qué cosa es lo que quieres, cómo quieres ver esa modelación, porque están indicando que la situación, el fenómeno, funciona así. Entonces, una vez que ya uno tiene el modelo en ecuaciones diferenciales ordinarias, lo puede resolver con todas las herramientas que tenemos para los sistemas dinámicos. Perfecto. Se puede ver muchas cosas más, pero, por ejemplo, si te piden, ok, entonces ahora, esta es una situación de una enfermedad, como era la del VIH, pero tiene un diferente comportamiento cuando consideras grupos etarios. Ah, ok. ¿Qué significa eso? Mínimo, joven y adulto. Les da a los jóvenes, claro, porque inclusive los bebés, porque puede provenir de las mamás. Le da a los mayores, sí. Y en los menores, antes de lo que vendría a ser la actividad sexual, lógicamente es mucho menor, como se va a ofrecer la infestación, pero en los que ya tienen actividad sexual en adelante es mucho mayor. ¿Correcto? Entonces, ahí, por ejemplo, ya separaste por grupos etarios. Entonces ya aumentó el número de ecuaciones ordinarias. Ok, con sus diferentes bemoles que tienes que colocar por A o B cosas que van sucediendo en el camino, y eso sucedió, por ejemplo, el hecho de que ahora madres infectadas pueden dar hijos sanos, eso no se veía antes,
y se tiene que poner la probabilidad de ello, y entonces eso es lo que diferenciaba de los anteriores. Producto de una lectura de estudios que uno tiene que ir a hacer acerca de la enfermedad o que tiene que preguntar. Entonces, todo ese tipo de cosas mueve y programa todo un modelo en ecuaciones diferenciales ordinarias. Pero son 4, por decirte algo, ¿no? Ya, ahora son 4, de 2 a 4. En 2 fue fácil, en 4 un poquito más pesado, ¿no? Ecuaciones diferenciales con retardo. ¿Cómo podemos considerar entonces un problema como este en ecuaciones diferenciales con retardo? ¿Dónde es que entra la ecuación diferencial con retardo? Bueno, pues yo de lo que estudié teóricamente sé que la ecuación diferencial con retardo o el sistema ya no tiene condición inicial punto, sino tiene como condición inicial una función. Es decir, un comportamiento previo, ¿correcto? Y eso es lo que vendría a ser la idea ya de un sistema de ecuaciones diferenciales. Pero no es lo único. También en el retardo se puede modelar lo que es el reclutamiento. Reclutar dentro de una integral con un núcleo que sufre un retardo, ¿correcto? Los grupos etarios. Entonces, lo que tenía como 4, ahora lo voy a tener como 2. ¿Por qué? Porque voy a implementar en la que está dada como el grupo etario de mayor posibilidad de ser contagiado, que en este caso sería en el adulto, voy a colocarle a los jóvenes, pero no como ecuaciones diferenciales ordinarias, sino como un reclutamiento a través de un retardo. Y de un retardo que en este caso es de reclutamiento. ¿Correcto? En ese momento ya tengo formulado un sistema en ecuaciones diferenciales con retardo. Y el análisis acerca de ello es lógicamente con mayor atractividad. Es complicado trabajar en ecuaciones diferenciales con retardo, pero ¿sabes lo que te proporciona? Debido a ese reclutamiento, te proporciona lo que viene a ser los movimientos oscilantes, que es lo que se prevé en cualquier modelo. Porque los modelos son bonitos cuando los muestras en ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Casi no muestran nada, bien suave los cambios y todo lo demás. Tiene picos, todo lo que quieras, baja, listo. Pero es bien suave. Sin embargo, todo lo que sucede en la vida, y lo decimos siempre que enseñamos derivadas, está en constante cambio. Y en ese cambio muchas veces es no esperado. Y es intrépido a veces, ¿no? Pero sigue una línea, correcto, como las EDO, ¿no? Pero se va moviendo, y muestra esa cuestión oscilatoria que probablemente después también continúe tendiendo a bajar. Por ejemplo, cuando estamos analizando la eliminación de la enfermedad. No se elimina así tan suave, sino oscilatoriamente, convergente. Y eso produce una ecuación diferencial con retardo que está viniendo justamente de una integral que considera ese núcleo. Entonces le da las ecuaciones diferenciales con retardo ese comportamiento que lógicamente cuando ya lo ves en un gráfico dice, eso sí, ahí sí, se ve mejor, ¿no? Se ve mejor cómo verdaderamente se deberá estar moviendo la situación. Y eso fue, por ejemplo, la historia. Ahora, ¿por qué el VIH en el Perú? También me preguntarías, ¿no? Porque por ahí aparecía en el Perú. Pues en el Perú, número 1, porque es mi país, número 2, porque es grave lo que va ocurriendo, pero es en todo el mundo en realidad. Inclusive el trabajo que hice, que fue parte de mi tesis posterior, el artículo, ya no se refiere al Perú, se refiere a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque fíjate lo que ocurría. Ahí en ese artículo lo que se logró probar es que había ¿qué hago? Mira lo que te decía el artículo en sí. Decía, ¿y ahora qué hago? Porque ¿hago el gráfico sin retardo? ¿Hago el gráfico con retardo? ¿Hago el gráfico con tratamiento? ¿Hago el gráfico sin tratamiento? Y más rápido caía el que no tenía tratamiento. Y el que tenía tratamiento se demoraba un poquito más. ¿Qué hago entonces? Decía la pregunta. ¿Entro al tratamiento o no entro al tratamiento? Yo no quiero que desaparezca todo. Lo que quiero es que se vaya la enfermedad nada más. Pero uno de ellos me llevaba a la desaparición total.
Pero ese es el modelo, no estaba mal planteado, estaba planteado directamente como tenía que ser. Solamente que esa variación que ocurrió te llevaba a lo que ellos dicen, ¿no? Un dilema. ¿Me trato o no me trato? Al final me voy a morir, porque el VIH se convierte en SIDA y me muero. O mientras no se convierte en SIDA, está tan débil que cualquier otra cosa, como las neumonías, que es la mayor parte de las veces lo que los mata, los puede matar, ¿no? Entonces, ¿me trato o no me trato? Y ese fue lo que surgió en el dilema de ese artículo, que hoy en día tiene muchas citaciones, ¿no? Como tal, porque es bastante interesante. Y vino como a propósito de ese estudio del HIV. Con respecto a su explicación, profesora, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales parciales, los modelos salen en base a leyes, las leyes de Newton, por ejemplo, ¿no? En caso de vigas, es decir, en biología, en los modelos, salen también en base a algunas leyes. Sí, sí. ¿Cuáles son esas leyes, por ejemplo? Claro, sí, muy interesante pregunta. Me gustaría trabajar con alguien de ecuaciones diferenciales parciales. Lo mostré justamente cuando hice un curso de modelamiento matemático en medicina y también en epidemiología. Y les mostré algo, ¿no? ¿De dónde nacen los modelos, por ejemplo, de reacción, que son los que más utilizamos dentro de la epidemiología matemática? La reacción es lo que ocurre naturalmente, lo que trabajamos dentro de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Y la difusión es porque considero que la gente no está estática, ¿no? La gente se mueve, la gente entra, sale, viene, va, difusión. ¿Y la difusión de dónde nace? La difusión nace de la ley de Fick, una ley muy interesante, que te da las probabilidades de movimiento. Y de esas probabilidades diferentes que puede ocurrir, aparece justamente lo que vienen a ser las constantes de difusión y la difusión en sí, que es donde se traduciría justamente lo que es un modelamiento en ecuaciones diferenciales parciales para los problemas, por ejemplo, de poblacionales, ¿no? Modelos de tipo poblacional, en términos de cualquiera, ¿no? Puede ser celular, como puede ser también epidemiología matemática, comportamiento de las personas, cómo se mueven, cómo van. Miren, el clásico ejemplo que les pongo antes de hacer modelamiento matemático, en particular en el caso de dinámica poblacional, en particular epidemiología, y en general de dinámica, ¿no? Poblacional, es, uno tiene siempre la costumbre de ir a un centro comercial que se abre, ¿no? Te acerca a tu casa, vas, siempre, continuamente. Pero ya comienzas a ver que se populariza, es decir, que se hace tiene tantas cosas, tantos atractivos, que comienza a venir gente de otros lugares. Y entonces se comienza a llenar, se comienza a llenar. ¿Qué hace uno? Ah, no, ya no voy. Me voy para otro lado, me voy para otro centro comercial. Difusa, evade, se va, se traslada. Ahí ya comenzamos a ver lo que es lo clásico de que el comportamiento mío va a determinar un cambio de posición. Mis exigencias de trabajo me implican un cambio de posición. Mis exigencias de diversos tipos familiares me determinan un cambio de posición. Entonces, hay muchas cosas donde influye justamente cada una de las características que cada quien pueda tener, y eso se refiere al individuo, para moverse. Y el movimiento ya no solamente te dice que trasciende con el tiempo, sino que el fenómeno trasciende con el tiempo y trasciende con la posición. No es lo único, lógicamente, pero ahí ya comienza a observarse lo que es la influencia de la posición. Y esa influencia de la posición es a términos de que tú decidas qué hacer y cómo moverte, por lo tanto. Entonces, ese movimiento, por ejemplo, si yo veo que aquí hay mucho contagio, yo me voy, me traslado. Ah, pero alguien me diría, alguno de ustedes me diría, profesora, pues lo considero en una EDO, pero como migración. Correcto, sí, pero la migración es sales y sales a esta tasa. Lo otro es con qué probabilidad uno va tomando la decisión de irse. Y eso hará que aparezca un término de difusión
con más o con menos, con la característica correspondiente a él, y se introduce. ¿Correcto? Entonces, ese, por ejemplo, es el ejemplo más básico que les doy a los chicos cuando comienzan a pensar en ello. Pero les pongo otros más, ¿no? Porque un fenómeno, por ejemplo, epidemiológico también depende, ahí también entra la parte de la edad. No de los años, no del tiempo que pasa, sino de la edad que tienes. Y entonces ahí entraría una nueva variable independiente del cual dependen los fenómenos que estemos analizando. Entonces, ese es muy interesante observarlo. Como te digo, siempre que veo a alguien que quiere introducirse al área de epidemiología matemática y se introduce por un modelo que ha visto dentro de lo que es la EDP, porque pues el joven, el colega, les gusta la EDP, pues, ¿no? Entonces lee, acá hay una con EDP. ¿De qué habla? Está hablando, pues, del dengue. Perfecto, ya, genial. Pero no entiende cada uno de los términos que vienen ahí. Y muchas veces dicen cosas que no son las correctas. Entonces, eso, claro, puede animar a cualquiera que hace EDP, pero cualquiera que ya tiene el conocimiento, jóvenes que ya están formados dentro de lo que es la modelación matemática, entra a la discusión. Y eso es bueno dentro de la ciencia. Eso es bueno dentro de la investigación. Le dice, no, está equivocado, lo que está diciendo usted no es cierto. Y eso es, por ejemplo, lo que usted ve en los seminarios que tenemos de biomatemática. Gente con mucho recorrido y gente que ingresa a la parte de la modelación matemática y que recibe los argumentos y las críticas probablemente de estos expertos y comienzan las discusiones, porque muchas veces los jóvenes también tienen sus fundamentos bien puestos. Y entonces empieza una discusión sana que te lleva a hacer cada vez trabajos más eficientes. Entonces, las EDP son un camino para mí que espero algún día encontrarme con algún joven que quiera trabajar dentro del área del EDP, porque tengo muchas cosas que les podría decir para que lo hicieran, ¿no? O sea, y sobre todo la relación también que existe con la EDP y la EDR, que algún día les comentaré cómo es. Así que son cosas fascinantes, que uno puede ir de aquí para allá, de allá para acá. Y no son las únicas, como vuelvo a repetir, las ecuaciones, no. Hay muchas otras cosas más donde ya están algunos exalumnos míos que son bastante interesantes. Bueno, hablando sobre modelamiento, que nos estaba hablando un poco, también he visto otra publicación sobre la enseñanza de la matemática y el modelamiento matemático. Si nos puede comentar también un poco sobre eso. Claro. Me acuerdo que esa conferencia, si no me equivoco, la dicté en la Universidad de Lima y era para una reunión internacional de educadores de la matemática. Entonces, siempre he recibido con agrado las invitaciones. En ese caso estaba yo representando la Universidad de Lima, y dije, pues bueno, pues vamos a hablar en términos de lo que hago yo actualmente y de lo que es la enseñanza en sí de la matemática en todo nivel, que es desde el nivel primario hasta el nivel superior. Pues entonces dije, ¿qué hago? Bueno, pues lo que hago yo, modelamiento matemático, y esto cómo se puede implementar para una mejor educación de la matemática en sí. Pues lo que traté de decirles es que la modelación matemática es el mejor camino para introducir al alumno el gusto por el tener que hacer un curso de matemática. Porque por lo general lo que le tenemos es miedo, porque empezamos de frente con las leyes, con las cosas, la definición tal, va para allá, va para acá, pero no le decimos, por ejemplo, qué es lo que va a hacer con ello, qué es lo que puede hacer. ¿O qué es lo que resuelve este otro joven que siguió esta carrera? ¿O qué es lo que podría hacer ese otro joven? O de repente tú, pero el otro te apoya. ¿Y cómo es que se hace el trabajo conjunto? O sea, esa es una de las cosas fundamentales que expliqué en ese momento. Los llevé desde un modelamiento matemático, jugando con las hojitas que uno va viendo crecer, cuando le pide a un alumnito que ponga de primaria, que ponga un frejol, ¿no? Y que lo deje crecer y que vaya día a día contando el número de hojas que va saliendo, ¿no? Entonces ese proceso es un proceso diario, ¿no? Tal vez lo llevamos a uno continuo cuando une los datos que tiene y forma una curva que se le podría asemejar a muchas de las que después le va a enseñar.
O simple y llanamente le está enseñando al joven a que haga una estadística con su tablita ahí y vaya diciendo, ah, mira, se duplicó, oh, sí, al día siguiente sucedió esto, ah, esto es progresivo, 2, 4, 6, etc. Ya según como sea el nivel, lógicamente en ese momento estaba en el nivel primario, en el nivel secundario ya se le pone proyectos, desafíos, ¿no? Desafíos. Es la mejor manera de enseñar matemáticas, pero no es todavía la forma como podemos en algunos niveles. Hay que enseñarles lo que podemos hacer luego, pero hay que enseñarles el ABC, porque tampoco los podemos tirar a la piscina y le decimos, ya, pues bueno, esto es matemática. No, porque eso no es matemática. Eso es la motivación. Y eso fue lo que quise mostrar con el modelamiento matemático. Y claro, ya después le mostré a nivel ya superior qué es lo que se podría hacer siguiendo una misma línea, ¿no? Dentro de lo que era el ejemplo que había puesto desde muy pequeñitos hasta lo progresivo. Eso fue lo que mostré en esa conferencia. Y creo yo, y es una experiencia muy vista dentro de lo que hacen los jóvenes en los Estados Unidos, en la etapa secundaria, por ejemplo, ¿no? Lo que ellos le llaman el K13, K12. Esas etapas de los últimos años de la secundaria, ellos ya hacen experimento, trabajan con derivadas, trabajan con integrales. Lo que hacen aquí los colegios de paga, ¿no? Algunos, no sé si algunos nacionales lo hacen, pero los que hacen esos colegios privados hoy en día ya vienen con esa idea, ¿no? Ahora, no sé cómo lo enseñen. He visto algunos, en particular en la Universidad de Lima, que son bien rápidos para comprender, ¿no? Pero ya después se detienen. ¿Por qué? Porque como uno sigue una etapa de enseñanza, tópicos, pues hay que mostrarles primero la parte motivadora. Ese fue llamémosle la palabra misma, el motivo de esa, o la razón de esa conferencia que di, que bueno, fue muy animosa, al menos para mí, estar ahí. Ellos hacen otras cosas, definitivamente. Esa fue una etapa de la muestra de alguien que hace matemática, tratando de motivar para estudiar matemática. Ese es en realidad el resumen. Bien, profesor. Bueno, justo me acordé de la pregunta anterior cuando usted nos hablaba que le gustaría trabajar con un edepista. ¿Usted se refería a un edepista egresado, que está en la maestría, que está en doctorado o en general? ¿A qué En se cualquier refiere? nivel, en cualquier nivel, en cualquier nivel. En cualquier nivel siempre hay las formas en las que uno, si es un nivel que está dentro de lo que es un estudiante de EDP, pues a ese nivel ya se puede comenzar a hacer un estudio con las herramientas que tiene, ¿no? Los jóvenes hoy en día son estas maquinitas, ustedes nacen con ello, ¿no? Entonces, eso es una de las formas como motiva, pero si es un chico de matemáticas, pues hay que introducirlo netamente a la formulación y al sostenimiento de lo que formula matemáticamente, ¿no? Entonces, los jóvenes que tienen otra formación tienen lógicamente más apego a lo que ellos hacen, pero siempre con un fundamento que al menos lo entiendan, no lo desarrollan. Pero los de matemáticas sí. Y ese es el comienzo de una sinergia del que hace una determinada tema con el que desarrolla, por ejemplo, la parte matemática, ¿no? Entonces, empezar de ahí, prácticamente desde cero, es muy importante, y sobre todo cuando se unen. He tenido la experiencia, como te mencionaba, en la etapa de pregrado, que he juntado jóvenes que eran de matemática, de computación científica y de biología. Y les decía que cuando trabajen tenían que trabajar en conjunto. ¿Por qué? Porque el de biología conocía más sobre el fenómeno, el de matemática, el fundamento matemático, y el de computación científica, si bien también tenía la sinergia de la matemática, también era muy hábil para las implementaciones computacionales. Entonces ahí hay un trabajo, pues, me hubiera gustado trabajar con un estadístico también por ahí, porque eso se le ve mucho mejor, y por ahí un meteorólogo, como lo hacíamos en el instituto, en la Dirección General de Epidemiología, cuando trabajé ahí algún par de años como asesora externa de esa dirección, ¿no? Entonces, en esos términos a eso me refiero con Ahora, con los chicos de maestría, pues la mayor parte de con los que trabajo, pues trabaja en EDO y ahora en EDR, ¿no? Conmigo. Les digo que si ellos quieren seguir el doctorado, seguiremos trabajando fuerte en la parte que es de EDR, pero si ellos quieren hacer EDP, muy bien, estamos dispuestos a hacerlo. Actualmente yo no estoy dentro del staff de
Estoy dentro del staff, pero no enseño en el doctorado de matemática, pero estamos ya orientados, ya hemos formulado algunos escritos sobre un futuro, tener una cátedra dentro de la unidad de posgrado, una cátedra de un doctorado en matemática aplicada, que no solamente involucre al doctorado en matemática aplicada, sino también al doctorado para los estadísticos y para los de computación o investigación operativa que no pudieran salir de viaje. ¿Cómo lo haríamos? La cátedra nos va a permitir traer gente del exterior para que se quede un tiempo aquí o utilizar lo que ahora tenemos a la mano, que es esto, ¿no? Y entonces que podamos tener la oportunidad de tenerlos a los profesores prácticamente en vivo y también colaborar con nosotros. Pero claro, ellos merecen por su tiempo una retroalimentación financiera que nos daría esta cátedra, ¿no? Entonces, todas esas ideas están madurando, tenemos que saber cuándo colocarlas, porque necesitamos el apoyo definitivamente como institución, y ya lo otro se echa adelante, porque ya he tenido conversaciones, al menos dentro del área de la biomatemática, con todos aquellos que ustedes ven en las diferentes actividades que tenemos, y ellos están totalmente dispuestos a colaborar para la formación de estas nuevas generaciones. Pero como vuelvo a repetir, también involucraría a los estadísticos para que ellos lograran su doctorado en estadística, ¿no? Aprovecho de que podemos tener esa cátedra, traer también gente de doctorados en estadística que puedan colaborar para que también se forme. Entonces, una idea grande, con mucho entusiasmo, que espero en algunos años, próximo año si Dios quiere, pueda llevarse a cabo y tener esa cátedra de matemática aplicada. Bueno, ojalá se llegue a concretar ese hermoso proyecto. Bueno, entonces las personas que estudian EDP están aquí, la profesora está haciendo un llamado para las personas. Sí, nos podemos sentar a conversar. Hay muchas cosas muy bonitas dentro de lo que es la parte, por ejemplo, de fisiología matemática. Aparte de fisiología matemática, algún momento yo dicté un curso sobre eso, de modelamiento matemático, involucra todos los que son los aparatos, circulatorio, respiratorio, todo. ¿No? Entonces, eso, por ejemplo, necesita mucho de EDP. Fluidos, todo lo que ustedes ven en EDP es interesantísimo, sucede en cada momento dentro de nuestro cuerpo, ¿no? El llevado de los fluidos entre una membrana, a través de una membrana, esas son pues el oxígeno, las venas, las arterias, todo ello, ahí está trabajando todo, circula, tiene todo un movimiento que involucra lo que son las ecuaciones diferenciales. Y las otras áreas también. Esto es sumamente abierto. Tiene un campo que tenemos que aprovecharlo totalmente y que lógicamente el que lo quiera hacer, bienvenido está. Muy bien, profesor. Hay algunos alumnos que de repente están en la carrera de matemática, pero casi de repente no tienen la idea de qué es lo que van a hacer cuando terminan la carrera, ¿no? Cuando egresan. De repente no están muy enterados que hay muchas bolsas de estudio en Brasil, en México, en Chile, en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo podría usted informarlos o orientarlos a ellos para que puedan conseguir bolsas, averiguarse? Ok, yo te digo lo que le digo a mis alumnos. Cuando he tenido los alumnos de seminario de tesis de los últimos años, ya sea en matemática o en computación científica, siempre les decía lo siguiente. Les decía, miren chicos, si ustedes quieren hacer un estudio, háganlo en el mejor sitio y con el mejor representante de lo que ustedes quieren estudiar. ¿Es difícil, cierto? Les digo, sí. Yo quisiera estudiar en tal y cual. Ok, averíguense todo. Chequeen todo. Midan sus fuerzas. Arriésguense. Averigüen y me conversan. Y ahí vemos si es que yo los puedo ubicar dentro de ellas de alguna u otra forma, pero son ustedes los que tienen. Yo no les voy a decir, ándate aquí. No.
aquí hay una oportunidad. Yo qué más quisiera que se fueran a los Estados Unidos donde yo he estudiado, ¿no? Y a diversos sitios de los Estados Unidos. Algunos cuantos se fueron, sí, y están allá, se quedaron allá. Otros tantos me dicen, no, profesor, el idioma, el TOEFL, el examen, difícil. Sí, le digo, pero aquí no le hizo difícil. Yo también, a la primera no la hice, le digo, a la segunda la hice. Y después cuando ya me fui para hacer el doctorado también la hice. Y allá tuve que seguir dando exámenes, le digo, o sea que no es nada del otro mundo, es persistencia. Pero elijan ustedes, dentro de sus posibilidades. Les es más posible donde hablamos el mismo idioma, en España, en Chile, en Brasil, por el portugués. Correcto, vaya. Díganme ustedes dónde van. Conversamos un poco, me dicen con quién quieren dirigirse y ya vemos. Claro, son los alumnos que yo de alguna forma he formado, ¿no? Entonces, sé hasta dónde va a ir, sé hasta dónde va a llegar y les digo lo cierto. Y les digo cómo es la vida del estudiante, porque yo la he vivido. Y les digo, es así, es así. Y ojo, una vez que ya son aceptados, les digo, está bien, ya fueron aceptados. Ojo con esto, de ustedes depende. Si son, sobre todo los que son los primeros que van de la institución para allá, les digo, de ustedes depende el resto de jóvenes que puedan aceptar ellos en el futuro. Si ustedes fallan, le van a malograr el resto de decisiones que tomen sus compañeros. Así que, ¿van con mochila? Sí, van con mochila, no solamente de sus cosas, van con la mochila de la representación de la mejor universidad de América, que es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así que, y con la responsabilidad de los que vienen atrás de ustedes. Entonces, ¿qué mejor que mostrarle a los chicos que todavía no han ingresado a la universidad ese futuro que nosotros palpamos día a día, que son ustedes, los que ya están fuera, que son los otros que quieren salir? Entonces, esa es la mejor manera de hacer una buena campaña para esta profesión maestra. Sí, tiene razón, porque probablemente en la carrera de matemática o en la carrera de matemática haya más salida que en las otras carreras, ¿no? Porque, bueno, no sé, no estoy muy enterado, quizás haya también, pero yo creo que aquí sí hay muchas oportunidades por lo que ahora he podido vivir, ¿no? Pareciera que se abren muchas puertas, ¿no? Cuando termina uno la carrera de matemática y hay mucho. Y a veces los jóvenes que se están preparando en la academia o en el colegio y de repente se enteran que existe una carrera de matemática, solo en su cabeza está la idea de enseñar, lo cual no está mal, pero creo que deberían, deberían informarse, ¿no? O debería ver que sepan que hay más carreras, ¿no? Hay más profesiones, más oportunidades. Más oportunidades. Claro. No, y sobre todo que si tú lees los últimos comentarios que se hacen sobre la carrera de matemáticas en países que están, por ejemplo, ubicados en Europa, dicen que hay una mayor demanda como profesores. ¿Por qué? De matemáticos. O sea, están reclutando para que enseñen matemática, para que los chicos se formen en matemática y enseñen. ¿Por qué? Porque los matemáticos se están yendo a la industria. Es que lo que ustedes tienen es lo que todos nosotros no sabemos aprovecharlo. Es decir, esa concentración, esa abstracción, esa forma, esa lógica con la cual nosotros vamos obteniendo los resultados poco a poco. Eso se necesita, esa seriedad se necesita en las grandes empresas. Una cosa es que nuestra realidad sea otra, aquí en el Perú, pero en las grandes urbes desarrolladas, eso es muy apreciado, sumamente apreciado. Y es por eso que tú ves en grandes instituciones de investigación, en los Estados Unidos, en Europa, matemáticos trabajando. Matemáticos, ¿ah? No, estadísticos ya estaban. Operativos, los que llevaban ese nombre, ya están. Los de computación, dentro de sus áreas, ya están. Pero los matemáticos no cruzábamos la puerta, inclusive en las grandes orbes. Hoy en día son demandados con un platal que ganan
innumerable. Entonces la parte formativa un poco como que comienza a cojear en algunos sitios y lógicamente ese también es un atractivo para el que gusta de la docencia, en el caso mío, por ejemplo, para el que gusta de la docencia, de la formación de las nuevas generaciones, para darles esa oportunidad justamente en la cual ellos tienen que basarse. No es un sueño, Jim, no es un sueño, chicos. Sí se puede lograr. Lo que sucede es que tenemos que ser, así como somos de decididos dentro de nuestra profesión, tenemos que ser decididos para enfrentar un mundo al cual nosotros le llegamos con el miedo recíproco. El miedo a nosotros, porque se nos cree que somos unos monstruitos, porque sabemos matemática o porque hacemos matemática, y el miedo de nosotros a enfrentar un mundo que no puede comprendernos, porque hablamos en difícil. Entonces eso tiene solución. Y tiene una solución. Empezar a hacerlo. ¿Y empezar a hacerlo con quién? Se comunicarán con sus padres también, a los padres, para que con sus hijos, y que conozcan lo que es una carrera como la nuestra. Que conozcan lo que siempre les he dicho cuando he ido a algún colegio que me han invitado alguna vez, y les digo, miren, seguro que alguna vez, si ustedes mencionan que quieren estudiar matemática, dirían, ups, me voy a morir de hambre. Mírenme a mí, no me he muerto de hambre. Mírenme a mí, yo he viajado por el mundo y no he pagado ni un sol, ni un dólar. Todo me lo pagó la matemática. Me invitaron, sí, no pagué nada. Me fui para acá, sí. Me fui para allá, sí. No pagué nada. Siempre fui retribuida por lo que hice. Y no soy un nerd. Ojo, siempre les digo eso a los chicos. Aunque aquí ustedes cuenten con los deditos a los nerds, no les tengan miedo. Ellos son personas igual que nosotros. Lo que sucede es que son personas que están decididas a hacer algo y muchas veces también no, se aíslan y no es bueno tampoco, ¿no? Esa es otra cosa que aprendí en el camino de la matemática, a no ser una persona retraída. Lo fui al principio, sí, lo reconozco. Hoy en día lo soy, ya no. Hoy en día, como tú lo dijiste en algún momento, una comunicadora de la matemática, ojalá algún día llegue a hacerlo, lo trato de hacer con lo que tengo o con lo que puedo mostrar. Sí. Si quiero hacerlo, sí, una comunicadora en la matemática. ¿Para qué? Para que las futuras generaciones nos miren como lo que somos, seres humanos, con sentimientos, con apasionamientos, y uno de ellos es la matemática. Bueno, profesora, ya para terminar, nuevamente quiero agradecerle por su tiempo y por la pasión, por cómo cuentan sus experiencias. En realidad, qué bonito, ¿no? Ojalá me hubiera gustado llevar algún curso con usted. Bueno, ¿tiene algunas palabras finales para terminar ya esta entrevista? Sí, cómo no, Jim. Quiero agradecerte a ti, a Jesús, a Jorge, a todos los jóvenes que están detrás de este proyecto, porque siempre confío en la juventud. Y siempre quiero que esa pasión que uno lleva por dentro sea transmitida a cada uno de ustedes. Es cierto que tal vez no fuiste mi alumno, pero en estas actividades que los veo, pues veo que tienes ese apasionamiento que tal vez a tu edad yo no la tuve. La he tenido con el transcurso del tiempo, por querer transmitir y por querer ver más gente. Y voy a hacer un acápite en este momento, porque uno de los intereses míos mayores en este momento es que se vean involucradas más mujeres, más niñas en este campo. No lo he mencionado, lo menciono ahora. Ese es uno de los proyectos en los cuales no solamente yo, sino muchas mujeres en matemáticas que tal vez ustedes no conozcan, pero están alrededor de todo nuestro país, ¿no? Pero hayan mucha más, se multiplique por 10, por 15, por 20, por 1000. El apasionamiento que sí sé que existe en los colegios, pero que probablemente por mitos, por miedos, no se les fomente a las niñas el estudiar una carrera como la nuestra. A los padres, que algunos probablemente miren esto, les voy a decir, miren, yo tuve
Yo tengo a mi madre que pensó antes de que yo ingresara a la universidad que yo fuera médico. Cuando ingresé a la universidad, el puntaje que tenía era para entrar a medicina. Entraba a medicina, pero entré a matemática. Pero mi mamá nunca me dijo no. Es decir, por dentro ella quería que fuera médico. Miren, años después estoy relacionada con la medicina, con la ciencia de la vida. Es que la vida es así, la vida da vueltas. Entonces, ya tienen ustedes una muestra de personas en matemática que pueden involucrarse con cualquier área. Tenemos la capacidad de hacerlo, no como conocedores de esa área, sino como apoyo a esa área. Antes éramos solamente limitados a la pizarra y al plumón, o a la tiza en mi tiempo. Ya no, ya hemos pasado ese muro y tenemos que pasarlos todos. Lo hemos pasado unos cuantos, perfecto, lo pasaremos todos. Estos jóvenes que ustedes están viendo, lo están pasando también. ¿Por qué? Porque quieren que las nuevas generaciones conozcan lo que es su profesión, en lo que se están formando, y que se multiplique, al igual que ellos, y las esperanzas y los logros que ellos obtengan sean también logros de sus hijos. Y que no se van a morir de hambre, no se preocupen. Vivimos bien, tranquilos, con nuestro esfuerzo, como lo hacen en cualquier profesión. Lo que sucede es que nos tienen miedo, pero no se preocupen. Ni como profesores tengamos tanto miedo. Los cursos son difíciles, sí. ¿Y qué no es difícil en esta vida? Que no es apreciado si no se adquiere con el ímpetu y las ganas y los tiempos y los sacrificios. Dejen que sus hijos postulen a la carrera de matemática. Se las recomiendo totalmente. Y ojalá algún día pueda tener alguno de sus hijos junto conmigo y junto con nuestros colegas para que vean ustedes lo que van a hacer en su futuro. Visítenos. Estamos en la de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tal vez hoy en día de manera virtual. Entonces visítenos a todas las actividades que tenemos. Ahí se dará cuenta lo que hacen los matemáticos. En la parte pura, como se le llama, que hoy en día ya tampoco no se llama así, ni pura ni aplicada, no hay línea. Simple y llanamente hacemos matemática para todos. Eso es lo que queremos que se entienda. Matemáticas para todos. Hay parte de la que hacemos netamente teórica, es cierto, que también algunos de sus chicos querrán conocer, pero también les mostraremos la otra parte, que es la parte en la cual apoyamos a las demás ciencias. En el caso mío, ciencias de la vida, en el caso de otros colegas, ciencias económicas, en el caso de otros colegas, ciencias sociales, en todas las áreas se puede contribuir, aparte de las que ya teníamos en ciencias básicas, como es la física y la química. Aparte de ello, hay muchas más cosas que ver junto con nuestros colegas de todas las áreas. Entonces, chicos, convenzan a sus padres cuál es su vocación, las matemáticas. Gracias. Y felicitaciones, chicos. Felicitaciones. Y muy agradecida por esta invitación, que espero sirva de motivación a muchos jóvenes. Muchas gracias, profesora, por la lección que nos está dejando. Bueno, esto es todo con Star Maths. Los esperamos para una siguiente entrevista. Esperemos que les haya gustado a todos. Hasta pronto.